Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia y su asistencia en esta sesión del Diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Hoy nos toca hablar de Pensamiento Crítico en Ciencias Sociales. Soy Alonso Vázquez Moyers. Luego ya no me presento en los diplomados. Soy profesor de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, vamos a comenzar porque es un tema que no difícilmente, que no se agota en 2 horas, ¿no? O sea, si habláramos de ciencias sociales, objetivo, teorías, corrientes, metodologías, pues es un curso, ¿no? Básicamente es un curso, es un posgrado completo. Pero bueno, vamos a sintetizar algunas de las ideas fundamentales y su vínculo con el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos nosotros que preguntarnos, lo primero que tenemos que hablar es, bueno, la disciplina de las ciencias sociales, ¿de qué va? ¿No? Voy a abusar un poquito en esta sesión para efectos didácticos de lo anecdótico, ¿no? Un día estaba yo platicando con una amiga que ella es abogada, ¿no? Y tenía una idea de que la academia, y propiamente la Academia de Ciencias Sociales, pues no se vinculaba con la realidad. Y entonces a mí eso me pareció una cosa no solo poco informada, sino absurda, ¿no? Porque el objeto de estudio de las ciencias sociales, pues es la realidad, lidias con la realidad. Supongo que más bien se refería a que no conocen el mundo real y supongo que se refería a la academia jurídica, de la cual no puedo decir mucho, salvo que pues tienen otro objeto de estudio, digamos, ¿no? Pero las ciencias sociales se dedican al estudio de los fenómenos sociales, que tiene que ver con la realidad. Las ciencias sociales hacen preguntas, ¿no? Hay un libro que se llama ¿Para qué sirve realmente un sociólogo? Ahorita me refiero a él. Pero esta pregunta es muy, muy pertinente, ¿no? A mí luego me decían, bueno, ¿y qué haces como sociólogo? Y yo digo, pues nada, molestar, ¿no? Molestar a la gente porque preguntas, ¿no? Algo parecido a la labor filosófica, nada más que desde otro punto de vista. Por eso digo, hay una relación directa con lo real. La filosofía no es que no se preocupe por lo real. Lo que pasa es que en sus planteamientos no necesariamente se vinculan de la misma manera con la realidad, ¿no? Incluso es un problema filosófico. La realidad objetiva, la realidad subjetiva, podemos conocer lo real. Aquí damos por sentado que lo real existe, aunque no necesariamente resulta la misma existencia para todo el mundo, ¿no? Tenemos posiciones diversas dentro de los entornos sociales, posiciones económicas, políticas, sociales, económicas, y estas influyen en cómo observamos, entendemos, evaluamos y nos movemos en esa cosa que llamamos realidad. Ya veremos que pues la realidad entonces resulta que es una construcción. Ahorita voy a eso, ¿no? Y tenemos 3 planteamientos fundamentales en torno al objeto de estudio, ¿no? Entonces, si hay un vínculo con la realidad, pero esa realidad no es algo que exista por sí misma, quiere decir que entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que nos interesa? La realidad no es la realidad física como les interesa a los científicos duros, ¿no? O a los científicos. A mí inclusive decir ciencias sociales me causa un poquito de escollos. Y es la formación que tengo, ¿no? De posgrado. Ciencias sociales y no obstante siempre, claro, no soy solo yo no inventé el hilo negro, ¿no? Pertenezco a una corriente en donde el adjetivo científico es sobre todo es un adjetivo que pareciera como validable, pero independientemente de eso, el chiste pues es que te preguntas, te interesan los fenómenos sociales. Uno de esos fenómenos sociales es el derecho es un producto, no una realidad por sí misma, ¿no? Y decía, el paradigma científico positivo dice la realidad existe independientemente de nosotras y nosotros, independiente de nuestra voluntad inclusive, ¿no? Para las ciencias naturales esto es relativamente sencillo de verificarlo, ¿no? Llueve independientemente de mi deseo. A mí me gusta la lluvia, pero habrá gente a la que no le guste, pues no es de que te guste o no te guste, es que llueve. Y el fenómeno de la lluvia pues se debe a la condensación, entre otras cosas, ¿no? Entonces no es algo que puedas controlar. Y si pudieras controlarlo, ¿no? En esto que si hay bombardeos de las nubes para que llueva más, ¿no? Si pudieras controlarlo, sería conociendo ese fenómeno, que insisto, es independiente, ¿no?
Y así podemos decir el día, la noche, no dependen de que a mí me guste uno o el otro. Yo quisiera que todos los días fuera viernes, ¿no? Yo quisiera vivir que fuera viernes y el lunes no fuera lunes, fuera viernes. Y no, y el sábado y domingo, obviamente, y otra vez viernes, y sábado y domingo. Pero así no funciona, ¿no? Es ajeno a mi voluntad. La construcción social sí tiene un poco de voluntad, aunque no es tanto así, pero vamos a eso, ¿no? Y luego vamos a hablar de entonces cómo es que podemos afirmar que hay construcciones sociales si no depende necesariamente de lo que yo quiera, ¿no? Uno piensa que construir algo, ¿no? Pues en alguna medida tendrá que ver mi voluntad, ¿no? Si yo quiero construir, digo, yo soy muy torpe, ¿no? Pero si quisiera construir, no sé, una casita para mi perro, pues agarro un martillo, unos clavos, unas maderas y la corto, ¿no? Y es mi voluntad hacerlo. No es tan así. Entonces, por eso vamos a hablar de estos tres primeros puntos. Y entonces hablar de la estructura y la acción social. Pero entonces vamos empezando por los fenómenos sociales. Como es una ciencia empírica que se dedica a la realidad, lo más fácil para una clase de 2 horas, en vez de conceptualizar y teorizar y que aquí, bueno, cada quien ponga un ejemplo para mañana de qué es un fenómeno social, estudien uno. Vamos a poner ejemplos pues muy, muy prácticos, porque en la vida cotidiana los observamos, ¿no? Un fenómeno social. Voy a poner un ejemplo, insisto, abusando un poco de lo anecdótico, pero para que quede claro que los fenómenos sociales nos rodean todo el tiempo. Estamos inmersos en ellos, ¿no? Fenómeno social, el habla, por ejemplo, ¿no? Hablar de determinada manera. Ahorita regreso al lenguaje, pero solo lo dejo así planteado, ¿no? Pero vamos a otro bastante más concreto. Yo, ¿no? Yo es que yo no soy un fenómeno social, pero estoy inmerso en algunos, ¿no? ¿Qué pasa? Pertenecemos, los que nacimos en los años 80 y que vivimos y crecimos en la Ciudad de México, y claro, dentro de un cierto estrato socioeconómico, lo cual son factores que inciden para hablar del fenómeno social. Entonces, los fenómenos sociales, para discernirlos, hay que tener una serie de premisas previas, ¿no? Por eso es importante la teoría. Pero bueno. Entonces, fenómeno social, personas que nacieron en los 80 y que tienen una visión del mundo, ¿no? Yo podría decir, bueno, pues yo soy una persona, tengo 38 años, vivo en un lugar y no tengo hijos, ni voy a tener, y tengo mi perrito, ¿no? Y yo lo saco en las mañanas, mi perrito, y vivo con él, ¿no? Vivimos él y yo solos, ¿no? Y bueno, pues eso soy yo. Y yo podría dar mis razones por las cuales no voy a tener hijos, por las cuales tengo un perrito y por las cuales vivo solo. Pero si observamos ese fenómeno en el lugar en donde vivo, en la Ciudad de México, en la colonia donde vivo, voy a observar que hay más de una persona, más de 10, más de 100 personas que comparten esa visión. Es más, en mi edificio, ¿no? Es un edificio grande donde yo vivo, y hay más perritos que niños. Y gente relativamente joven que es de mi edad. Algunos viven en pareja, otros no, pero tienen perros, no tienen niños, ¿no? Y si nosotros les preguntáramos las razones, ahí encontraríamos que resulta que no es nada más una razón mía, ¿no? ¿Yo qué diría respecto de esto? Diría, bueno, pues más o menos, ¿no? No voy a elaborar demasiado con relación a esto y no estoy diciendo que sea una postura buena ni mala, es una postura social, a partir de un entorno, a partir de una experiencia y de una perspectiva. Pues, ¿qué diría yo? Bueno, no solo es que somos muchos humanos, el mundo, ¿no? Somos miles de millones, sino que el futuro es una cosa muy incierta, ¿no? O sea, pues nosotros ya estamos aquí como quiera, ¿no? Pero el calentamiento global, la escasez de agua, la precarización del trabajo, digo, yo trabajo y todo, pero uno nunca sabe si mañana ya no o pasado mañana ya no. Y no es porque haya elementos propios en mi trabajo, me dijeron ya a partir de mañana, simplemente es cómo hemos constituido nuestro mundo, personas de mi edad. Es un ejemplo que conste, ¿eh? No voy a disertar sobre esto, pero es un objeto de estudio, a eso voy. Es un fenómeno social en donde estoy inmerso y estamos inmersos otras personas que comparten mis características. ¿Sí? Ahorita voy al lenguaje como fenómeno social. Decía que abusaba del anecdótico nada más porque es algo empírico, algo que vemos todos los días, pero que no necesariamente reparamos en eso, ¿no? ¿Por qué la gente en la Ciudad de México
por decir un lugar, ¿no? O en la ciudad de Querétaro, una ciudad que yo conozco bien, que viví ahí muchos años, se privilegia tanto el uso del coche, ¿no? Hay una conciencia individualista, ¿no? El coche como, otra vez, pertenencia a un grupo social. Entonces, nos da una relativa sensación de autonomía, de independencia, pero también reafirma una posición de clase. No es una crítica, yo uso coche. No, estamos inmersos en eso. A eso voy. O sea, los fenómenos sociales los encontramos hasta en que haya una tiendita de la esquina o no haya y haya Oxxos en vez, ¿no? Que haya puestos de carnitas o no los haya y haya restaurantes en lugar, ¿sí? ¿Y dónde se encuentran estos? ¿Sí? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué en este otro no? Es lo que nos circunda, pero que pasamos por alto, hay algunas cosas que podrían parecer intrascendentes, ¿no? Intrascendentes como que haya 1, 100 o 1000 personas en la delegación, en la alcaldía Coyoacán, cerca del centro, que en las mañanas no llevan a sus hijos a la escuela, sino que pasean a su perrito, ¿no? Y entonces, cuando lo vemos, decimos, ahí puede haber algo, ¿no? Han crecido mucho las cafeterías de especialidad. ¿Por qué han crecido las cafeterías de especialidad? Es una pregunta, a lo que voy es que nos hacemos preguntas, y a veces son preguntas por cosas que parecieran intrascendentes. ¿Por qué la gente ya no toma taxis, no? Claro, hay muchas explicaciones que podríamos dar sin saber nada, ¿no? Porque son egoístas las personas, esta me la han dicho, ¿no? Pues es que claro, tú eres un egoísta y por eso no quieres tener hijos, porque lo que no quieres es comprometerte. Algo hay de eso, por cierto. Claro que busca uno no tener un compromiso que te implique, pues, tener que estar ligado a muchas cosas, digamos así, ¿no? Pero hay una perspectiva de futuro, hay una perspectiva presente y hay una evaluación o la elaboración, tanto discursiva como material, o sea, en los hechos, de la posición que yo ocupo y por qué querría o no querría. Pero al ser compartido por muchas personas, resulta que no es una cosa individual. Yo podría decir, es mi decisión, y sí, pero no, ¿sí? O sea, sí, yo decido, pero yo decido con base en un medio que me circunda, que me constriñe, que yo evalúo, pero además no solo soy yo, es un medio social, quiere decir, hay una serie de ideas, representaciones, discursos del que soy parte, ¿no? Entonces, cuando pensemos aún en cuestiones individuales, los porqués no necesariamente son individuales, sino que son producto de un entorno. Y ahí tenemos fenómenos sociales, ¿no? Digo, puede haberlos mucho más interesantes si ustedes quieren, como por qué la gente vota. Es un fenómeno social. ¿Por qué la gente vota? ¿Sí? ¿Por qué resulta legítimo una determinada opción política? Es un fenómeno social. La explicación trasciende las razones de las personas que lo hacen. O sea, si yo voy y le pregunto a una persona, ¿por qué votas? Pues porque es un deber cívico, ¿no? Entonces ahí hay una idea de civismo. Y si 100 personas me dicen lo mismo, quiere decir que no son razones individuales, quiere decir que comparten, ¿sí? Una representación sobre la comunidad política, sobre la legitimidad de la misma. Bueno, ahí estamos observando fenómenos sociales. Lo que pasa es que no son necesariamente tan obvios, ¿no? ¿Por qué la gente usa más bicicleta? ¿O por qué no usan bicicleta? ¿Por qué podríamos usar más y no se usa? Y las razones son variadas, ¿sí? Entonces, ahí vemos esto, ¿no? ¿Por qué a la gente le gusta? Podría ser un fenómeno social, y yo creo que es. ¿Por qué a la gente le gusta este cantante que yo no lo he escuchado? ¿No? Pero sé que está volviéndose una cosa famosísima, los corridos tumbados de Peso Pluma, ¿no? Peso Pluma. ¿Por qué le gusta? Y uno puede dar una respuesta de, pues porque no saben de música, ¿no? Bueno, a lo mejor, pero eso no importa. No importa si saben, si no saben, si mejor Chopin o Beethoven o Mozart. Es irrelevante. La cosa es que hay algo que sucede. No importa si a mí me gusta, si soy parte de lo que yo opine, si el egoísmo, si tener hijos sea lo mejor que le puede pasar a la gente. Eso es lo de menos. No importa la calificación que yo le pueda dar. Sí, no importa si me gusta o no Peso Pluma.
No importa si me gusta o no. Ay, se me olvidó el nombre de uno que hace música como Peso Pluma. Bueno, no sé si haga música como un reggaetonero que es muy famoso, pero ahorita se me fue. Bad Bunny, ¿no? No importa si me gusta o no. Hay mucha gente que acude, que rellene el Estadio Azteca, ¿no? Y luego les hacen fraude Ticketmaster y lo que sea, pero que está dispuesta a escucharlo. No es mi evaluación de, ay, qué gente, ¿no? ¿Por qué la gente votó por Trump? ¿No? Las respuestas obvias no nos interesan. Yo les decía de este libro que qué hace realmente un sociólogo, para qué sirve realmente un sociólogo. Y la respuesta que él da es justamente cuestionar las respuestas inmediatas, el sentido común compartido. Si uno le preguntara en este edificio, ¿por qué la gente escucha Peso Pluma? Nos van a dar una serie de prejuicios que son irrelevantes. Bueno, serían relevantes para decir, hay gente que evalúa esto de conformidad con ciertos prejuicios y eso a lo mejor nos da cuenta de una posición social, nos da cuenta de una idea de lo que es la música, que por supuesto pues es una idea, no es que eso sea. Eso es lo que nos interesa en ciencias sociales, ¿no? El sentido común compartido. ¿Qué dice la gente en general respecto de las cosas? ¿Sí? ¿Y por qué eso configura una serie de respuestas que son insuficientes? Ay, pues porque los adolescentes no saben. Ah, pues a ver, sí, ¿no? Ya sé, los adolescentes no saben, pues esa es la definición de adolescente, pero eso no importa. Es irrelevante que no sepan. Hacen una serie de cosas que configuran un mercado, que configuran, ¿no? Una serie de expectativas, etcétera, expectativas, ¿no? Ideas en torno a, sería interesante preguntar a los adolescentes, oye, ¿cómo vislumbras el futuro? ¿No? A ver qué nos dicen, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, no es tanto lo que la gente diga respecto a los fenómenos, a menos que estén inmersos en ellos y entonces nos interesa preguntar para saber. ¿No? Preguntar para saber por qué me dan esa respuesta. ¿Por qué la gente diría que Peso Pluma es no saber de música? ¿No? Pues que eres músico concertista, ¿no? Eres descendiente de bajo, ¿por qué? ¿Por qué lo dirías? Claro que a mí no me gusta, ¿no? Pero eso es lo que a mí me gusta. Y eso no configura un todo para las cosas, ¿no? Una definición absoluta. Pero sí interesa, en todo caso, las razones que dan unos y otros para establecer discursos sociales. Entonces, los fenómenos sociales, como vemos, son un montón de cosas, son un montón de ideas, de representaciones, de respuestas, de acciones, muchas de ellas inclusive inconscientes, ¿no? Inconscientes. Yo porque hago esto, ¿no? Pero yo no necesariamente era consciente hasta un día que di esta misma clase de que tenía que compartía una serie de razones y una serie de prácticas con personas que habían crecido en la Ciudad de México, de mi edad, más o menos, ¿no? En un rango de edad de mi generación, y que veíamos la vida de una determinada manera. Entonces, quiere decir que la gente de tu edad, digo, obviamente no quiere decir que toda, hay heterogeneidad, hay muchas respuestas, por eso digo, importa preguntar las razones por las cuales, ¿no? Pero además importa preguntar las razones por las cuales y elaborarlas, porque la respuesta que se da sin esto es insuficiente, porque eres egoísta. Pues sí, puede ser, porque no quieres asumir compromisos. O sea, sí, pero ¿por qué? Va más allá, ¿no? Entonces, nos interesa en ciencias sociales discernir qué es un fenómeno social, por qué es un fenómeno social, por qué tiene relevancia, qué lo configura y cómo eso nos permite entender de mejor forma al fenómeno y a la sociedad, cómo se estructura, ¿sí? Bueno, y entonces eso me lleva a el segundo punto, ¿no? La realidad es algo que construimos en la práctica, ¿no? Para los fenómenos sociales, para la vida social, no debería de ser demasiado difícil pensar que la realidad es construida, que no existe por sí misma. Basta compararlo con la realidad natural. Una ciudad no es algo que exista por sí mismo. Una ciudad la construimos, ¿no? Físicamente la construimos, transformamos el entorno, ¿no? Para bien y para mal. Para obtener satisfactores, entubamos el agua. Nosotros no bebíamos, bueno, nosotros sí, pero los primeros homínidos,
los humanos, no bebían agua entubada, ¿no? No necesitaban purificar el agua, ¿no? No necesitaban bañarse todos los días, no necesitaban un colchón para dormirse, no se dormían necesariamente a las 11 de la noche, seguramente se dormían, yo no sé, pero a lo mejor a las 7 cuando oscurecía o a las 8, ¿no? Se despertaban a las 5 de la mañana y a lo mejor cazaban y a lo mejor subían a los árboles y nosotros ya no subimos a los árboles, ¿no? Entonces, la realidad, hay una transformación del entorno, no tendría por qué ser tan controversial decir que la realidad se construye, ¿no? Que la construcción social es eso, ¿no? Pero eso es desde un plano físico, ¿no? Transformamos el entorno. Pues sí, construimos ciudades. Bueno, pues nuestras prácticas también lo son. Una construcción social, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, más allá de que nos permite la comunicación, no tiene una existencia ajena a nosotros, ¿no? Existe porque lo usamos, existe porque lo inventamos, ¿sí? Inventamos inclusive, aunque podamos dar muchas respuestas muy precisas, las matemáticas es un lenguaje, inventamos la música, ¿sí? Había sonidos y los sonidos podían ser armónicos, ¿no? El sonido del mar, el sonido del viento, ¿cómo se llama? El silbido de los pájaros, si es que así se le dice correctamente. Pero la música ya tiene otro tipo de sofisticación. Bueno, pues el lenguaje es eso, es una construcción que le da sentido a las cosas, que le da existencia inclusive, porque no todas las construcciones sociales son físicas, ¿no? O sea, no son ciudades, no son camas, colchones, purificadores de agua, tazas de café, ¿no? Sino que algunas son prácticas, ¿no? O sea, formas en que actuamos en nuestra vida cotidiana. Es una construcción social, vamos a decirlo así, que haya horarios de trabajo. De hecho, nunca han sido siempre los mismos. Nunca han sido siempre, eso está mal dicho, ¿no? No han sido siempre los mismos. Antes, pues no había tal cosa, ¿no? Y pues los horarios de trabajo, no había derechos laborales, ¿no? Entonces se construyen a partir de conflictos, por ejemplo, ¿no? Se construyen a partir de necesidades y así sucesivamente. Entonces, nuestro mundo social lo construimos. La vestimenta, vemos aquí personas que se visten diferente, ¿no? Hace poquito, una persona, para molestarme, porque sabe bien cuál es mi posición, me mandó un video bastante tontito, ¿no? Él era para molestar, pero bastante tontito, de una persona que se burlaba de quienes se vestían diferentes. Dice, ay, ¿por qué se visten como mujer? Que no sé qué. Ay, no existe tal cosa, no hay vestirse como mujer, eso no existe, es una convención. Si uno ve cómo se vestían en el Renacimiento, en la antigua Roma, eso ha cambiado, ha transformado, son prácticas que configuran un sentido común, son fenómenos sociales, la vestimenta, pero ¿por qué vestimos de una manera y no de otra? Es totalmente contingente, es decir, podía ser de otra manera, las ciudades podían ser de otra forma, nuestro lenguaje podía ser distinto, nuestra música podía ser distinta también, y nuestras formas de interacción igualmente, entonces es contingente, es algo que no se puede saber cómo va a ser. La incertidumbre, que es algo padrísimo en las ciencias sociales, es no, no a todos les gusta, desde luego, ¿no? No a todos les gusta porque a quienes les gusta que sea previsible, como si se tratara de las ciencias, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de lluvia? Y entonces es bastante exacto. Y entonces dicen, ¿cuál es la probabilidad de acontezca algo? Y hay cosas que puedes saber que van a acontecer elecciones con un cierto grado de seguridad. Van a acontecer, hoy es viernes, me voy a ir, ¿no? Voy a salir, voy a ir a casa de mi novia y voy a quedarme allá el fin de semana. Eso es algo que va a pasar o con una alta probabilidad, pero no todo es así de predecible. Y hay un altísimo grado de impredictibilidad de las construcciones sociales, porque no sabemos, ¿no? Si pueden ser de otra manera. Voy a poner un ejemplo con esto, ¿no? Uno, cuando lanza una piedra, ¿no? Uno lanza una piedra y uno piensa, bueno, lanza una piedra, lo que sea, ¿no? O estás jugando en el fútbol y quieres pegarle a algo, ¿no? A un poste o quieres meter gol, lo que sea. Pero me gusta el ejemplo de la piedra. Entonces lanzas una piedra y tú crees que va a llegar a un lugar y que cuando llegue va a caer en ese lugar, ¿no? Y ya.
Pero resulta que cuando lanzas esa piedra, una, a lo mejor no cae donde tú quisieras que hubiera caído. Y en segunda, a lo mejor levanta polvo, a lo mejor hace ruido, o cae en el estanque y el estanque hace olas. Todo eso, ¿no? Todo eso en la sociedad, eso es una metáfora, ¿no? Para decir cómo hay muchas consecuencias que no son necesariamente previstas, que no son necesariamente conscientes, ¿no? Que no son deseadas para quien hace algo, ¿no? Voy a esto con el derecho, ¿no? Para hablar de construcciones sociales y decir, el derecho es una construcción social, no existe por sí mismo. Yo sé que los naturalistas dicen que sí, que hay valores, y que nosotros, y la conciencia, y la racionalidad, y Sócrates también hablaba de esto, ¿no? Y decía del mundo suprasensible, ¿no? Más allá de lo sensible, pero que existe el mundo de las ideas. Los empiristas dicen que no, que aprendemos en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, un problema epistemológico que aquí no nos atañe, pero solo para decir, nuestro mundo está construido de una determinada manera, pero pudo ser distinto. Y hay muchas cosas que están construidas que no necesariamente estaban previstas para suceder de esa manera. Voy al derecho como construcción social. Insisto, no es algo que exista por sí mismo, ¿no? Las normas existen porque las inventamos. Y las inventamos con un objetivo, sobre todo práctico, ¿no? No tanto teórico. Podemos teorizar sobre las normas, sobre su contenido, cuál es la mejor norma, por qué son necesarias, pero su función es instrumental. Medios para lograr fines, ¿no? Fines sociales, de convivencia, ¿no? De establecer distintas reglas. Y conforme más compleja se hace la sociedad, ahorita voy a lo de compleja la sociedad, más reglas hay, ¿no? Primero, pues nada más era como pues, el derecho penal para castigar conductas y luego empezaba a ver estas transformaciones. Pero no me desvío porque sigo en esta idea de las construcciones sociales y digo, el derecho es una construcción social porque no existe por sí mismo. Como no existen las ciudades, pero eso tienen una materialidad, o sea, lo podemos ver. El derecho lo podemos leer, pero no es algo que exista así, ¿no? No es el lenguaje, lo utilizamos, lo leemos, lo escuchamos, pero no es algo que tenga una existencia material. Y a partir del lenguaje conceptualizamos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, categorías como ciudadano, hablando del derecho. No lo vemos. Ciudadano es una invención conceptual y jurídica y social, que significa una vinculación con una comunidad política que tampoco existe, ¿no? No existe en México. Hay un espacio físico al que le denominamos así, pero no siempre ha sido el mismo. Tenía otras dimensiones, ¿no? Llegaba hasta más allá de Centroamérica, bueno, en Centroamérica, Guatemala, por ahí, y más arriba, California, Nuevo México, Arizona. Entonces, su construcción, su constitución física ha cambiado, ¿no? Hay otros países en donde esto es más visible, Yugoslavia, ¿no? Ya ni existe, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no son cosas que tengan una existencia física, más allá de que podamos ver que hay un espacio en donde hay prácticas comunes que significan. Pero entonces, vuelvo a la idea que es lenguaje y derecho, y ahorita vemos eso de los países como construcciones sociales, ¿no? Bueno, entonces, el lenguaje, ¿no? Y con el lenguaje inventamos el derecho. Inventamos otras cosas, la literatura y la poesía, ¿no? Cosas hasta más bonitas que el derecho. Y conceptos abstractos, que no tienen necesariamente un asidero, ¿no? Por sí mismo. Lo inventamos la categoría de ciudadano. ¿Y quiénes eran ciudadanos en algún momento? Era con no, ciudadanos, ¿no? La primera noción de ciudadanía está en Atenas. ¿Y quiénes eran? Pues los atenienses, pero eran solo los hombres libres, y eran los hombres, los que habían nacido en esa comunidad, ¿sí? Una vinculación con la comunidad. Se ha transformado la noción de ciudadanía. Esto solo para decir, tan es construida que cambia, tan es construida que cuando se inventó, quien la haya inventado o quienes la hayan inventado, porque no es que una persona lo haya definido, ¿no? Quienes la hayan inventado no sabían y no podían saber que se iba a convertir en otra cosa totalmente distinta, totalmente diferente, ¿no? En cuanto a sus componentes, no en cuanto a sus obligaciones, aunque también, ¿no? Las obligaciones del ciudadano de Atenas eran muy distintas a las obligaciones del ciudadano moderno, ¿no? Contemporáneo, ¿sí? El quehacer de la ciudadanía es diferente. Entonces, esas son
decía, construcciones sociales, como el derecho, ¿no? Que se define a partir de problemáticas concretas. El Estado, ¿no? Como ente político, jurídico, que impone la fuerza o lo que quieran, según la definición, si les gustan los contractualistas como Hobbes, o son un poquito más románticos como Rousseau, que también es contractualista. No importa la definición. El chiste es que es un espacio social, ¿no? En donde acontecen prácticas que le dan sentido a esa comunidad. La definición de Estado o la definición que da de comunidad política Durkheim es todavía más interesante porque enfatiza esta parte de construcción social, ¿no? No es la definición hobbesiana, más allá de que es interesante verlo, ¿no? De unas personas que renuncian a la violencia privada para obtener finalidades, ¿no? Una cosa muy instrumental. Renuncio a mi egoísmo natural que dice Hobbes que existe. Yo no sé, yo no creo que exista. Pero bueno, esa es su definición, no importa, no estamos aquí en una clase de teoría del Estado ni del contrato social, sino para explicar cómo es una construcción, no existía. Y en eso converge Hobbes y en eso converge Rousseau, dicen el estado de naturaleza, disgregación, cada quien con sus características, ¿no? Durkheim dice, sí, pero lo que le da cohesión son las prácticas. Lo que hace que nos identifiquemos como parte de una comunidad política es una cultura que desde luego se va construyendo, no es que exista, ¿no? Es construida. Se va ideando, que le da sentido de pertenencia a quienes están dentro de ese espacio social. Y pues bueno, luego hay que delimitarlo, ¿no? Pero la primera delimitación es cultural, no geográfica, ¿no? La primera delimitación, por ejemplo, para saber que alguien es mexicano, no tenemos una delimitación. Sí, claro, puede haber una delimitación geográfica ahorita, ¿no? Pero sabrán ustedes, y yo no defiendo esta práctica, es muy fea lo que hacen los agentes migratorios, pero cuando bajan a una persona, a ver, dime las estrofas del himno nacional, ¿no? Para ver si eres mexicano. O el documento de identificación, el INE o el pasaporte o lo que sea, que es un papel, que es un plástico, y sin embargo me identifica como parte de una comunidad. Nosotros mismos podemos saber si una persona pertenece, y son elementos culturales, ¿no? Podemos saber si es mexicano o no por su acento, porque sabemos que no todos hablamos igual, ¿no? Que no todos, hablando, ¿no? De estas diferencias, y hablando de construcciones, ¿no? Pero sabemos cuál es la forma de hablar del mexicano. Entonces, tú eres del norte, ¿no? Tú eres del sur. Tú eres de, no sé, distintos lugares, ¿no? Y lo podemos, pero sabemos que son mexicanos. Y podemos escuchar, tú no eres de México, ¿verdad? Por escucharlo. Es una práctica cultural. No es una realidad objetiva. No hay nada en mí que diga que soy de un lado o de otro, ¿no? Podrá haber características que más o menos se identifiquen, pero eso es una idea, no es que así sea, que más o menos se identifiquen a una geografía, ¿no? Pero no es necesariamente así. Entonces, nuestra realidad, nuestras prácticas, ¿no? Que le dan materialidad a la sociedad, son construidas. Y cuando decimos construidas, quiere decir que son eso, ¿no? Son prácticas que dotan de sentido a nuestro quehacer, pero que además tienen un proceso histórico. No necesariamente evolutivo, porque evolución quiere decir que siempre ha mejorado, ¿no? Simplemente un proceso, si quieren decir dialéctico, si quieren decir complejo, un proceso con sus progresos y sus retrocesos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso, el Estado es un ente que nos imaginamos, que pensamos y constituye prácticas y que después, para darle sentido, hay una serie de reproducciones sociales, ¿no? Prácticas que tienen sentido, que se reproducen y que nos identifican como. Por eso dije, el himno nacional. Casi cualquier mexicano se sabe el himno, por lo menos la parte que todo el mundo se sabe, ¿no? ¿No? A lo mejor el guerra, guerra no se lo saben, o el patria, patria, pero mexicanos al grito de guerra, la cera prestada y el bridón, eso todo mundo se lo tiene que saber. Y si no te lo sabes, ¿cómo no te sabes el himno, no? ¿Cómo te sabes el juramento de la bandera? A lo mejor ya no te acuerdas, ¿no? Bandera de México, legado de nuestros héroes. Pero había prácticas que le daban significado cultural a esa pertenencia, ¿no? Los lunes, y entonces había que hacer honores a la bandera. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que eso estructura, que eso conforma
nuestra práctica de una realidad y entonces podemos objetivar, entender qué es ser mexicano, ¿no? Porque en realidad no es nada, es una práctica, es una idea, es una cultura, pero podría ser otra. No tendría por qué haber sido eso, hubo acontecimientos históricos, circunstancias, ¿sí? Y claro, el accidente de que hayamos nacido aquí, podemos haber nacido en otro lado, ¿no? En Noruega o en Guatemala o en Belice o en Panamá o en Argentina. Y no sería mejor ni peor, solo sería otra cosa. Y serían otras prácticas. Y tendríamos otros mitos fundantes, ¿no? Entonces, conforman nuestras prácticas, eso es lo que me interesa. Y nuestras prácticas tanto de vestimenta como de lenguaje, como de tradiciones, ¿sí? Hay canciones que aunque no nos guste necesariamente la música, por ejemplo, de mariachi, pues sí hemos escuchado, sí sé cuál es el mariachi, loco. Sí sé cuál es, no sé mucho de mariachis, ¿no? Pero el son de la negra, lo escuchamos, ¿no? Y sí, inmediatamente lo identificas, ¿no? O el jarabe tapatío, prácticas que construyen y constituyen nuestra pertenencia, ¿no? Construyen la idea de la mexicanidad, que no existe de otra manera. No es algo que por sí mismo exista. Y tan es así que hay otros grupos sociales a los que en realidad se les impuso el ser mexicanos, ¿no? Los pueblos originarios, o los pueblos indígenas, como quiera denominárseles, ¿no? Tenían otras prácticas, otro lenguaje, otros ritos, ¿no? Y era como, no, es que tienes que aprender español. Y para eso la escuela, instituciones, ¿no? Foucault, ¿no? Instituciones que te disciplinan, que te hacen como parte de un entorno. A mí me interesa más la perspectiva cultural, pero lo menciono, ¿no? Para decir esto. Y entonces vamos al siguiente punto, que es la estructura y acción social, porque si es construcciones sociales, si son fenómenos sociales, bueno, ¿de qué depende? ¿Depende de que yo lo haga o de que yo no lo haga? ¿O hay cosas externas a mí que me constriñen? ¿No? Este es el gran problema de la sociología. Definir y decidir, y es un problema tanto teórico como empírico, ¿no? Es decir, tanto de premisas conceptuales como de metodología, cómo voy a estudiar las cosas a partir de esta primer compromiso epistemológico de decir qué es lo que conforma las construcciones y los fenómenos sociales. Los individuos que actúan y que entonces conforman ese espacio social, esas prácticas y le dan sentido, o hay algo que los trasciende, ¿no? Las estructuras. Voy a poner un ejemplo y voy a regresar al derecho y al lenguaje, ¿no? Cuando yo nací y cuando ustedes nacieron, cuando nosotros nacimos, pues ya existía el idioma español, ¿no? Digo, si se llama castellano o lo que sea, es irrelevante, ¿no? Para efectos de esto. Entonces ya existía el idioma español y ya tenía una serie de reglas, ¿no? Claro, reglas que son plásticas, ahorita vemos eso, ¿no? Hablando de construcciones sociales y de transformaciones, porque también nos interesa la transformación, pero ahorita no me adelanto, ¿no? Bueno, entonces, pues, estructura de acción social, porque habiendo fenómenos sociales, habiendo construcciones sociales, también hay algo que se llama orden social. La pregunta, ¿por qué la sociedad? ¿A qué obedece? ¿No? Regreso a las doctrinas del contrato social, ¿no? Y Hobbes dice, pues obedece al egoísmo, obedece a la racionalidad instrumental. Prefiero cederle el poder a un ente que todo lo pueda, que tenga la fuerza y el monopolio de esta, que la posibilidad de que llegue alguien más fuerte que yo, suponiendo que yo fuera el más fuerte, y me domine, o un grupo organizado que nos domine a todos. Entonces, prefiero ceder esa posibilidad para alcanzar otros objetivos, ¿no? No estar siempre cuidando mis cosas, sino poderme dedicar a otra. Entonces, es una finalidad instrumental. A eso responde el orden social, dice Hobbes, ¿no? Él no dice orden social, él dice contrato social, pero es a qué responde que haya una comunidad política, por qué existe. Y entonces, en la sociología, la pregunta es, sí, pero ¿por qué? ¿Qué la conforma? La acción de los individuos, una respuesta individualista sería la de Hobbes, ¿no? Cada quien renuncia individualmente a su posibilidad y constituyen un Estado. Entonces, ¿existen las estructuras? Sí, el Estado es una estructura que me constriñe, pero la génesis es el individuo. Hay otros, en cambio, que dicen, no. La estructura es previa, ¿no?
hay una estructura. ¿Y cuál es la estructura? Los constreñimientos. ¿Y cuáles son los constreñimientos? Puede ser un constreñimiento primigenio. Necesitamos cazar un mamut. Tengo hambre y quiero un mamut, pero yo no puedo solito. Hay un condicionamiento, yo no puedo. Entonces nos unimos, pero inclusive como animales, pensando que así fuera, es una posible respuesta, somos gregarios, ¿no? Habrá que ver a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, ¿no? Son animales gregarios, están en grupos y conforman sociedades. Ellos hacen la guerra, está medio rudo su onda, ¿no? Que nos ayudaría a entender mucho sobre nuestra sociedad, estudiar un poquito más a los chimpancés, ¿no? Pero bueno, entonces podemos dar una respuesta de, hay un constreñimiento previo del que no necesariamente somos conscientes que nos lleva a ser animales políticos, dice Aristóteles, ¿no? Somos sociables por naturaleza. Necesitamos de la socialización. Bueno, esa necesidad de socialización sería una estructura primigenia. ¿Por qué el Estado? Porque lo necesitamos, porque inconscientemente, ¿no? Y porque por especie, por naturaleza, nos agregamos. Y a partir de eso lo otro. Pero claro, las estructuras no son tan simples, ya, no. Hay muchas estructuras. Y por eso decía el idioma español. Eso estructura mis posibilidades de comunicación. Yo hablo español. Y hablaré otros idiomas y todo, pero no los hablo igual que el español. Y nunca los voy a hablar igual que el español, ¿no? Es lo que posibilita mi comunicación. Es lo que me permite. Pero además es un español especial. Es el español de México. No es el español de Argentina. No es el español de Venezuela. No es el español de Bolivia. No es el español de, y lo voy a decir, de los Estados Unidos. Porque allá pues también hablan mucho, mucho español. Se parece al nuestro porque la mayor parte de la población que habla español en Estados Unidos es mexicana, pero no es el mismo. Tienen palabras que se han mezclado con el inglés, tienen un acento peculiar, ¿no? Particular. Es el español de la Ciudad de México. Es el español de una parte de la Ciudad de México, ¿no? Esa es una estructura. Yo nací ahí. Yo fui parte de un entorno del que fui aprendiendo, ¿no? Ah, pues es que mi papá decía esto, ¿no? Es que y así. Eso estructura y por ello condiciona, aunque no quiere decir con ello que determine, pero condiciona mis posibilidades de acción. ¿Qué es la acción? Mi comportamiento, mi actuar, ¿no? Cuando yo salgo a la calle con mi perrito, acción. Cuando trabajo, esa es mi acción. Cuando bueno, aquí estoy trabajando, ¿no? Cuando hablo, cuando me comporto o no me comporto, esa es mi acción. O cómo me comporto en distintos espacios, ¿no? Entonces, ¿qué genera el orden social? Y desde luego el desorden social, la acción o la estructura. Ese es el debate, ¿no? No hay respuesta para ello. La verdad es que la respuesta es la que el estudioso de lo social, para no decir científico social, porque a mí me da roña, me da comezón decir científico social. A los de ciencias sociales, y yo soy, pero yo soy como soy, les encanta, sí, científico, ¿no? Yo creo que se piensan así como Einstein, una cosa así. Pero bueno, al estudioso de lo social, pues va a decidir si eres más de estructura o de acción. Hay algunos que han intentado hacer una síntesis y dicen, bueno, es que la estructura condiciona la acción, pero la acción produce también estructura. Es una cosa dialéctica, ¿no? Una y la otra. Estructura estructurante, dice Anthony Giddens, un sociólogo bien interesante, o Bourdieu, ¿no? Y ellos también tratan de explicar el nacimiento de la sociedad y sobre todo, vamos a lo siguiente, por qué se transforma lo social, ya teniendo que hay fenómenos sociales, que hay orden social, que se puede explicar por estructura o por acción. Lo siguiente es decir, bueno, y entonces vamos a teorizar, ¿no? Vamos a establecer una serie de conceptos, una serie de ideas para estudiarlo, para definirlo y para decir qué es eso y a qué responde, ¿no? Y entonces hay teorías que son más estructuralistas, como el marxismo, por ejemplo, ¿no? Es muy estructuralista. Nacemos en condiciones que no escogemos y que yo ahí creo que él es más determinista, que determinan nuestras posibilidades, ¿no? Desde luego, no solo el marxismo, sino muchas cosas pueden ser ciertas, ¿no? Yo, o nosotros, al haber nacido en México, pues eso determina en muy buena medida, no digo que para todo, nuestras posibilidades de acción, ¿no?
nuestro idioma, el que aprendemos, nuestras formas de ser, nuestros rituales culturales, nuestra perspectiva del mundo, ¿sí? Y claro, dependiendo de la clase que uno ocupe, de la clase social, de la clase socioeconómica, tendrá una evaluación con relación a ese entorno, ¿no? Pero, pues sí, de cierta forma me constriñe. Bourdieu, hablando de esto, de la estructura estructurante y de la acción que estructura, decía, por ejemplo, ¿no? Yo nací en una familia, para hablar de esto, yo nací en una familia que no era pues de clase media alta, ¿no? Entonces, cuando llega a la universidad, pues le resulta muy difícil entender ciertos conceptos que muchos ya daban por sentado, ¿no? Y conceptos que uno podría pensar que son relativamente obvios, ¿no? Y no solo conceptos, ideas. Entonces hablaban de libros o de autores, ¿no? De Balzac, a lo mejor, de Charles Dickens, qué sé yo. Y entonces claro, los había estudiado en la preparatoria, en el liceo, que le llaman en francés, ¿no? Pero para él había sido más difícil porque su entorno, el lugar en donde nació, las circunstancias bajo las que nació, pues no era un lugar, su papá era cartero, ¿no? Entonces no era un lugar en donde la cultura se diera por sentada porque había otras necesidades, no porque su papá fuera un ignorante, sino, claro, la calificación sería esa desde un punto de vista clasista, pero era no. Lo que pasa es que había otras preocupaciones y no había dinero para libros y no había tiempo para el ocio, ¿sí? Entonces, ¿cómo eso, inclusive nuestras formas de ocio, están mediadas por nuestro entorno, la estructura, nuestra posibilidad de acción? ¿Por qué a mí me gusta ir a determinadas cosas? Digo, esto no lo digo yo, sino para cualquiera de nosotras y nosotros, ¿no? Ah, pues porque de niño me llevaban o no me llevaban. Nunca me llevaron, entonces siempre quise. O porque, pues es que en la escuela se hablaba de eso y yo le dije para que me llevara. ¿Por qué le vas a tal equipo? Y eso, claro, y si le voy a tal equipo, pues es que si yo nací en México, lo más probable es que me guste el fútbol. Probablemente no, pero probablemente sí. Más probable que sí que no. Sobre todo si soy hombre y nací en los 80, ¿no? Ahora ya no sé, ya no podría saber. Interactúo poco con jóvenes, entonces no podría saber si les sigue gustando mucho el fútbol, supongo que sí. Y qué tanto y si hay otros deportes que les gusten, no importa, ¿no? Y entonces es muy probable, digo, para hablar como en esas cosas tontas y chiquitas, la estructura nos condiciona, ¿no? Hasta condiciona que, pues, bueno, pues ni modo, tengo que ver la Liga MX, ¿no? ¿Qué me queda? Ya ahora ya puedo ver aquí si la Champions y todo, pero la realidad es que cuando estábamos pequeños, la gente de los 80, pues veían lo que había en la tele, ¿no? Que era, pues esa liga chafona, ¿no? Y te gustaba y le vas a los Pumas, como yo, ¿no? Desgraciadamente. No desgraciadamente, pero pues ganan poquito, ¿no? O sea, ganan, no son un equipo muy ganador. Y pues ni modo, fue los condicionamientos que yo tenía porque mi familia le iba, ¿no? Y porque me llevaban al estadio. O sea, todas esas cosas que no es que algo sea necesariamente mi decisión única y absoluta, como lo del perrito, como lo del idioma, como lo de México y sus prácticas, ¿no? Bueno, todo esto no nada más es el ejercicio de ir a observar y ver, necesitamos conceptos, necesitamos teoría, ¿no? Esto de acción y estructura es parte de la que explica el orden social, que explica que haya sociedad. No sé si hay aquí alguna pregunta. Vamos, dice, entonces la estructura se define como el entorno o contexto. Sí, lo podemos definir así, nada más que es un entorno o contexto que tiene una influencia en la acción. Unos pueden decir determina y otros pueden decir condiciona. A mí me gustaría decir que condiciona mi posibilidad de acción. Si lo entendemos como, y creo que es la manera más fácil de entenderlo, una estructura por excelencia, pues es el lenguaje, ¿no? Eso condiciona cómo me expreso, en qué idioma, evidentemente, ¿no? Con qué pronunciación, y así sucesivamente, condiciona mi acción. Y entonces, si yo voy a otro país donde no hablan español, me cuesta trabajo la comunicación, ¿no? Y si hablo otro idioma, a lo mejor hablo inglés y vas a otro país y ahí también hablan inglés, pero tus posibilidades de comunicación son distintas a que si hablaran español, porque es un idioma que manejas mejor. Entonces, a eso me refiero con los condicionamientos, ¿no? Y si voy a un país que no hablan ni inglés ni cualquier idioma que yo hablara, si hablara alguno, ¿sí? No puedo.
comunicarme de la misma manera, ¿no? Entonces tengo que acudir a un traductor. Entonces, a eso me refiero con estructuras, pero no son las únicas. Hay estructuras de significado, como estas de por qué gusta Bad Bunny o por qué gusta Peso Pluma, ¿no? Bueno, a lo mejor hay una estructura de significado, ¿no? Que puede ser el contexto de violencia, suponiendo, ¿no? Puede ser, no sé, habrá muchas respuestas. La verdad es que nunca me he puesto a pensar eso, así que lo que diría sería no solo irrelevante, sino hasta tonto, ¿no? Tampoco hay que atreverse a tanto. Pero bueno, entonces, en la teoría social se preocupan por dar este tipo de respuestas a partir de conceptualizaciones, a partir de ideas, y entonces poder ir a la realidad y decir, ok, teniendo estos conceptos, teniendo estas ideas, teniendo esos compromisos teóricos, ¿cómo lo voy a estudiar? Los primeros, el desarrollo de la teoría social y de la sociología en realidad, se da a partir de esta, pues, imitación que se quiere hacer de las ciencias naturales, ¿no? Un sociólogo de nombre Augusto Comte, positivista, ¿no? Decía, a ver, si hay leyes universales para la naturaleza, la ley de la gravitación universal, por decir una, la ley general de los gases, ¿no? ¿Por qué no podría haberlas para lo social? ¿Por qué no podríamos establecer leyes generales para la sociedad? Y esa es su premisa teórica, y se da la tarea de hacerlo, ¿no? Ello define un método, pero define una teoría. ¿La teoría cuál es? Que hay leyes sociales y que son discernibles, nada más que hay que encontrarlas, ¿sí? Esa es una idea. No quiere decir, yo no comparto esta parte porque yo no soy positivista, ¿no? Es compromiso teórico, a final de cuentas, ¿no? Porque a mí me interesa una perspectiva cultural. Esto solo para decir, hay varias teorías sociales y cada quien se compromete con alguna. ¿Por qué? Pues que es la que más te convence. Es una estructura mi posibilidad de conocer, estructura mi posibilidad de definir, ¿sí? La teoría social. Así como la teoría jurídica, para quienes sean abogadas, abogados, ¿no? Hay neoconstitucionalistas y que ven principios en donde no necesariamente están claros y no son discernibles, ¿no? Entonces, no, pues sí, no sé si es Dworkin, ¿no? Pues Dworkin dice que hay principios y que esos no necesariamente están explicitados en la Constitución, pero que se pueden deducir. Y hay otros que son más positivistas y no, tiene que ser lo que esté en la ley, porque si no vas a inventar. Y los que dicen, pues sí, de eso se trata. Esa es la labor del juzgador y entonces hay una justificación argumentativa. Pues esos son compromisos teóricos, ¿sí? Que estructuran, que condicionan, pero a la vez posibilitan el quehacer jurídico. Bueno, pues para esto es lo mismo, ¿no? Hay teorías que posibilitan, condicionan el quehacer de quienes observan los fenómenos sociales, ¿no? Bueno, entonces esa era una primera preocupación. Pensar que puede haber leyes universales, pensar que puede haber, si no leyes universales, fenómenos sociales, construcciones sociales, que los podemos estudiar, que podemos decir en qué consisten, que los podemos analizar. No necesariamente que los podamos predecir, ¿no? ¿Qué va a pasar cuándo? Y tal, no podemos predecir que aún aquellas cosas que sabemos que van a suceder, no necesariamente podemos saber cómo van a suceder. Esto de la piedra, ¿no? Una ley que se promulga con una intención y que es impugnada, ¿no? Y que en esa impugnación la Corte le echa para atrás. Una consecuencia no deseada de mi acción, ¿no? ¿Cuál era la acción deseada? Yo no puedo saber cuál era la acción deseada del gobierno, ¿no? Pero con el plan B, pues reformar el sistema electoral. No digo que para bien, inclusive no me gustaba, ¿no? Pero reformar el sistema electoral. Esa era la intención. Pero había una posibilidad de que se impugnara y de que le echaran para atrás. ¿Querían eso? Bueno, quién sabe, ¿no? Pero probablemente no. Probablemente sí, y lo que querían era decir que la corte era fifí, ¿no? O neoliberal o lo que sea. Eso no lo puedo saber yo. Pero bueno, el chiste es que nuestra acción, ¿no? En nuestros ámbitos sociales hay muchas cosas que no se pueden saber. Aún aquellos fenómenos que sabemos que va a ocurrir una elección, ¿no? En 2000, ¿qué fue? En 2015, 2014 en Estados Unidos, ya sabían que iba a haber un precandidato
que era Trump, y decían, está loco, no va a llegar. En la primaria, en las primarias de los republicanos, ahí truena, ¿no? No tiene ni cómo, es un tonto. Ganó la primaria, ¿no? Ah, qué bueno que ganó, porque Hillary Clinton lo va a despedazar. Y ganó. Digo, con su sistema electoral, que si no ganó el voto popular, pero ganó la presidencia de la República. Algo que no era previsible 3 años antes. Bueno, la pandemia. En 2018 estábamos muy a gusto, muy cómodos, muy a todo dar, y no sabíamos que 2 años después, bueno, en 2019, es más, agosto de 2019, porque esto creo que empieza por ahí de, que fue como octubre, ¿no? Noviembre de 2019. Entonces, en agosto de 2019 estamos a todo dar, ¿no? Yo acababa de entrar al tribunal, ¿no? Estamos muy a todo dar. Y de repente pasa esto imprevisible y nos condiciona todo lo demás. No podía saberse, dicen algunos. No podía saber y no lo podíamos predecir. Sabían algunos que, bueno, puede haber una pandemia en cualquier momento, pero nunca sabes cuándo y nunca sabes cuáles van a ser las consecuencias de esa pandemia. Y aquí estamos viviendo una de las consecuencias, acá positivas, de la pandemia, ¿no? Y es un fenómeno social porque intervinimos directamente, ¿no? Que si el mercado de Wuhan y que, y que por nuestra globalización se expandió y que a pesar de toda nuestra ciencia, pues nos tardamos en lo de las vacunas, pero gracias a ella también bastante mejor la libramos que con la peste, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, entonces muchas cosas imprevisibles que no sabemos qué va a pasar, que hay un mundo incierto. Entonces esto de las leyes universales no proporciona todas las respuestas, ¿no? Ni siquiera aquellas que sí sabemos que van a pasar, como la elección. Sabíamos ya en 2015 que iba a ser Trump, no que iba a ganar. Es más, en 2016 no sabía, la elección fue en noviembre. Todavía recuerdo por ahí de marzo, abril, inclusive casi en octubre. No, está muy cerrada, pero gana Clinton. Las encuestas dicen que gana Clinton y no ganó. Muchas de nuestro mundo está hecho de cosas inciertas, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar, que no podemos predecir, ¿sí? Pero bueno, esa es una perspectiva también teórica, ¿no? Y dentro de las muchas preguntas que se hacen, dando por hecho que existen los fenómenos que pueden o no ser predecibles, yo digo que no, o que algunos, o que más o menos, o con cierto grado, pero siempre con cierto grado de incertidumbre, viene este concepto de diferenciación y cambio social, porque además no solo es que exista la sociedad, sino que se transforma. ¿Y por qué se transforma? ¿No? Y entonces, dentro de las muchas respuestas que se dan de, bueno, ya se constituyó una sociedad política, ¿no? Pero además hay cambio social. Pensemos nuevamente en nuestra noción, no solo de país, no solo de Estado, no solo de derecho, aunque el derecho es particularmente interesante verlo ahí, ¿no? Nuestro derecho se ha transformado, las instituciones jurídicas no son las mismas. Y no obstante, cuando fueron, condicionaban a quienes ahí estaban. O sea, cuando en México, por ejemplo, solo se podían casar, solo podían ser matrimonio, formar una familia, o bueno, matrimoniarse, personas de sexo opuesto, ¿no? Hombre y mujer, una sociedad estructurada con un pensamiento binario. Eso condicionaba las posibilidades de acción de quienes no entraban dentro de ese molde. No tenían reconocido ese derecho, no existían para efectos de ese tipo de instituciones, ¿no? Y se transforma. ¿Por qué se transforma? ¿Y qué es lo que transforma? ¿Qué es lo que explica el cambio social? Otra de las cosas de las que trata de dar cuenta las ciencias sociales, ¿no? Algunas respuestas, ¿no? Tienen que ver con la diferenciación. ¿Qué es la diferenciación? Como producto del cambio social, como producto de la transformación que acontece, que condiciona, aunque no podamos saber hacia dónde va a ir la transformación y qué va a suceder con ella, ¿no? Sí es cierto que el chat GPT y todas estas inteligencias artificiales van a destruir el mundo, pero a lo mejor no, y a lo mejor curan el cáncer, y a lo mejor como cura del cáncer, estoy suponiendo así, súper así, ¿no? Como cura el cáncer, va a haber un incremento poblacional y entonces, pues igual, ¿no? Nos fagocitamos porque entonces ya no hay, no estoy diciendo que esté bien que haya, estoy diciendo que eso puede pasar en todo caso, si se erradicaran todas las enfermedades como producto de la inteligencia artificial, no se destruye el mundo,
en ese sentido se destruye porque entonces ya somos demasiados. No sé, estoy pensando así, ¿no? Y desde luego esto no es más que una mera hipótesis diciendo no sabemos qué va a pasar con las cosas, pero sí sabemos que las sociedades conforme se transforman, se vuelven más complejas. Y este tema de complejización quiere decir que tienen mayores componentes las sociedades, ¿no? Y que son más heterogéneas y que reconocen esa heterogeneidad y que como producto de la heterogeneidad se transforman. Pero las primeras transformaciones eran más bien de trabajo, ¿no? Lo estudia Durkheim en la división social del trabajo. Entonces, las sociedades, le llaman así, premodernas, pues tenían una forma de distribuir el trabajo que no era muy complicada, que no era muy difícil, porque eran, pues cada quien, no había pocas diferencias entre quien trabajaba una cosa y la otra. La mayoría, pensamos por ejemplo en el feudalismo, ¿no? Se dedicaba a la agricultura, y pues a lo mejor había una persona que hacía vestidos, pero pues era la persona que hacía vestidos para ese lugar, ¿no? Pero casi todos se dedicaban a lo mismo. Pero luego viene la especialización. Producto de transformaciones. Aquí, insisto, estoy haciendo una simplificación bárbara, ¿no? Estoy sintetizando muchísimo. Habría muchísimo que explicar de estructuras históricas, de cambios, de fenómenos, ¿no? Que sí, la revolución industrial, ¿no? Pero pues no tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, insisto con esto, que es una hipersimplificación y una hipersíntesis de un curso completo, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces la diferenciación, que supone, entre otras cosas, especialización, primero lo explica Durkheim, ¿no? En el trabajo, ¿no? El trabajo, entonces hay quienes van haciendo, ya no nada más es la agricultura, ¿no? Producto de transformaciones históricas. Entonces, pues ya hay máquinas que suplen esa labor y entonces hay un operador de las máquinas. Pero como hay un operador de las máquinas, pues las máquinas necesitan repararse y entonces viene un mecánico. Pero eso también suponía que hay uno que las fabrica, ¿no? Pero resulta que en tiempos más modernos ya esa fabricación no se da en las líneas de ensamble, ¿no? Sino que hay robots, pero hay un experto que programa el robot y así sucesivamente. En el derecho pasa lo mismo, ¿no? Y también lo explica Durkheim en este libro, ¿no? Que les digo de la división del trabajo social, que su primer capítulo se dedica al derecho. Dice, la forma jurídica primigenia, pues es el derecho penal. ¿Y por qué el derecho penal? Porque es el que se refiere, es la forma, digamos, más. Esto lo digo sin detrimento de nada del derecho penal, a mí me gusta el derecho penal, pero es la forma más, ¿cómo se llama esta palabra? Ahorita se me olvidó, primitiva, la forma más primitiva de derecho. ¿Por qué? Por lo que cuida a la comunidad como comunidad. Quiere decir que hay un tipo de cooperación y que entonces vamos a cuidar valores comunes, esto que les decía, la cultura, los significados, ¿no? Y eso tutela el derecho penal. Las cuestiones compartidas. Cuando hay diferenciación, ya vienen cosas más individuales, ya no dependemos tanto de la comunidad, dependemos de la cooperación con individuos que no necesariamente están conectados con otros, ¿no? La renta, por ejemplo, ¿no? Rentamos una casa y entonces, pues yo ahí suscribo un contrato privado. ¿A quién le importa que yo pague la renta? A mi arrendador. A los demás les vale, ¿no? A lo mejor pueden decir, pues no paga, ¿no? O si paga, le conviene rentar. Pero esa relación ya no es con la comunidad directamente, ¿no? Bueno, entonces en esas especializaciones vemos la diferenciación. Y decía en el derecho, entonces el derecho, primero penal, y luego resulta que los intercambios, cuando empiezan a ser así privados, ¿no? La persona que fabrica el tractor, el que lo arregla, ¿sí? El que lo opera, el que le compra las cosas al que maneja el tractor, lo que sea que le compre, el que lo vende, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, estas relaciones comienzan a ser privados, entre privados, ¿no? Y entonces eso hace que las sociedades se vayan transformando en sus relaciones, en sus expectativas, en sus prácticas, y eso explica de alguna manera el cambio social. Pero claro, ese cambio social no tiene una trayectoria tan así, ¿no? De, nació esto y luego esto y luego esto. Provoca conflicto, ¿no? Provoca conflicto, ahí viene otra vez el derecho, ¿no? Porque entonces hay distintas formas de socializar, ¿no? Hay distintas dependencias, o sea, depender, me refiero de depender de alguien, ¿no? Y entonces nuestras formas
de habla, de vestimenta, nuestras prácticas en general se vuelven distintas. Pero, insisto, esta trayectoria histórica siempre pudo ser otra, ¿no? O sea, esto siempre puede decir, pues si Hitler hubiera ganado la guerra, ¿no? O si no hubieran matado al archiduque en Sarajevo, ¿no? O si no hubiera caído la URSS y ganan ellos la Guerra Fría. Todo eso pudo haber pasado, sí. Y sería una sociedad distinta. No sé si mejor o peor, simplemente diferente, ¿sí? O si hubiéramos nacido en otra época, simple y sencillamente. Teorizaríamos, bueno, a lo mejor ni teorizaríamos, ni nos importaría eso, ¿no? Pero, entonces, las relaciones sociales tienen una parte que son conflictivas. Es decir, que puede haber desacuerdos y que normalmente los hay, tanto en lo individual como en lo estructural, ¿no? Tanto en lo individual como en lo colectivo. Nuestras relaciones individuales pueden y normalmente hay conflicto. ¿Por qué? Por la heterogeneidad, por el cambio, por la diferenciación, ¿no? Y hay conflictos que pueden ser más o menos bien solventados, como el conflicto político, más o menos bien solventados, ¿no? Que pueden dar pie a que haya partidos políticos, organizaciones, debate, elecciones, pugnas por las elecciones y entonces tribunales que resuelven y nos gusta pero no nos gusta y entonces transformó. Todo eso configura una sociedad política, en este caso desde lo electoral, ¿no? Desde otros puntos de vista jurídicos también sucede. Yo les decía, ¿no? Antes solo podían casarse, matrimoniarse, hombres y mujeres, pues ya no. ¿Producto de qué? De la heterogeneidad, del cambio. Y eso posibilita otras prácticas, ¿no? Legitima otras prácticas y cambia la sociedad. Y entonces se vuelven relaciones con conflictos distintos. Ya no nada más el conflicto y por ende el divorcio o las instituciones que de ellos se generen, que no tiene que ser trágico, ¿no? Los conflictos que de ellos se generen a partir del nacimiento de esa institución, ¿no? De las posibilidades de las prácticas, ¿sí? Pasa con el lenguaje, volviendo al lenguaje, ¿no? Se transforma, y no a todo el mundo le gusta que se transforme. No a todo el mundo le gusta utilizar todas o todas, ¿no? Yo todavía soy muy reacio. No me gusta el sonido, aunque entiendo por qué se utiliza la E, ¿no? Es una transformación de una estructura que posibilita mi comunicación y que incluye a otras personas, ¿no? Entonces, eso producto de qué? De conflicto, de tensiones, de que había unas personas que decían, es que estamos invisibilizadas, invisibilizados, ¿sí? No me veo ahí, no me veo en tu lenguaje, y hay una transformación. Pero pues no, las transformaciones no son tersas, ¿no? Los que estaban en el Imperio Austrohúngaro estaban a todo dar, lean La montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? O El hombre sin atributos, Robert Musil. O un ensayo, hablando de autores mexicanos, de José María Pérez Gay, que se llama El Imperio Perdido, ¿no? Y ahí lo cuenta, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis para hablar de estas estructuras. He citado puros hombres, autores hombres, ¿no? Una estructura, una idea de significado, inconscientemente citas a hombres. Eso parecería irrelevante, pues él lo escribió José María Pérez Gay, ¿no? Lo escribió Robert Musil, lo escribió Thomas Mann, ¿no? Lo escribió Durkheim, lo escribió Bourdieu, lo escribió Anthony Giddens. Sí, pero ahí, ¿no? Lo que hay es una idea de quiénes tienen el conocimiento, ¿no? Lo que hay es por qué ellos, porque eran los que tenían las posibilidades de, pero también hay otras autoras, ¿eh? También ha habido y han sido invisibilizadas. Bueno, entonces en nuestro cambio, en nuestro procesamiento es como de, aquí yo estoy citando a puros hombres, prácticas que le dan sentido a cosas, pero que luego cambian, que se modifican, cómo se modifica el lenguaje, cómo se modifica la configuración del Estado. Les decía, estaban muy a todo dar en el Imperio Austrohúngaro y de pronto, digo, ya había tensiones con Bismarck y todo, pero de pronto viene el asesinato del archiduque y se arma la gorda, ¿no? Y se cambia todo el mapa de Europa, ¿sí? Y luego vienen los fascismos como un subproducto de esto, el nazifascismo, ¿no? El fascismo italiano, el nazismo, que en buena medida, sobre todo el fascismo, pues tiene que ver consecuencias no deseadas de un tratado en donde Italia dice, pues es que a mí no me dieron todo lo que me dijeron que me iban a dar. Hay regiones que no me dieron,
Y además estas potencias imperiales, yo también quiero ser como los grandes, ¿no? Querían ellos también en un sentido, ¿no? Ser colonias, ¿no? Así como Francia, como Inglaterra. Les va re mal a estos, ¿no? Que no tenían un ejército así como tan poderoso. Entonces, en África tratan de hacer sus conquistas y no les va muy bien, pero es la génesis del fascismo, a eso voy, ¿no? Cambios, conflictos y cosas impredecibles. En el tratado, Italia quería más territorio y no se lo dan. Después le dan la parte de Trento y así, pero no se lo dan. Y ellos decían, ¿por qué no me lo dan? Si yo también participé en este conflicto, ¿no? En esta guerra. Bueno, y todo esto nos regresa al punto de partida cuando les dije el sentido común compartido, las ideas que tenemos que no necesariamente son verdaderas, pero que estructuran nuestras acciones, ¿no? Si le preguntas a una persona por qué una determinada cosa, o por qué rechaza algo, o por qué piensa de una forma, lo que vas a encontrar es que hay muchas personas que lo dicen. Lo importante no es que lo digan, sino por qué lo dicen. ¿Qué es lo que los hace pensar de esa determinada manera? Fenómeno social, en un sentido común, que decimos explicaciones generales que no necesariamente tienen una verificación empírica. Y no tendrían por qué tenerlas, a ver, ¿no? O sea, no es posicionarse como que, pero yo sí sé, yo científico social, yo les vengo a decir que no tendría por qué tenerla. Es como vivimos, y entonces, si a una persona le dices por qué existen los corridos tumbados, pues te va a dar una serie de explicaciones que no necesariamente es que así sea, ¿no? Hay muchas ideas en torno de esto, ¿no? No de los corridos tumbados, digo, de este sentido común compartido. Hay uno que me gusta mucho, no porque esté de acuerdo, sino porque es clásico, ¿no? Que te dicen, es que todo parte de la familia, ¿no? Así como diciendo, si hay corridos tumbados, si hay violencia, es que en la casa no lo están educando bien, no estamos haciendo bien esta tarea los papás, ¿no? O sea, regresar la responsabilidad ciudadana a quienes educan en primera instancia, ¿no? O sea, no importa el entorno, no importa que haya violencia, no importa, no, es culpa de los papás. Por supuesto que no es, pero eso da cuenta de un sentido común compartido, ¿no? Digo, también, no es que vaya uno de pedante a decirle, a ver, yo te voy a decir que en realidad, no, pero observas eso, o sea, si te dedicas, observas y dices, ok, ¿por qué hay esa sensación? ¿Por qué hay ese pensamiento? ¿De dónde viene? Pues de una elaboración individualista en donde se ha construido un sentido común en donde dicen, es que es la familia, todo viene de la familia. La responsabilidad es de los padres, no es cierto, ¿no? Habrá alguna responsabilidad, pero no es toda, ¿no? Qué mal te educaron en tu casa, ¿no? Se me van a decir eso por andar diciendo esto. Bueno, avanzamos, porque yo con esto, como ven, me puedo clavar y entonces la clase de 2 horas, pues no nos da para agotar los temas que, insisto, es una síntesis hipersintética, una simplificación hipersimplificada, pero que más o menos quiero dar cuenta de qué va esto de la ciencia social. Y como ven, en todo ello viene el pensamiento crítico porque es una tarea de cuestionar, ¿no? Es una tarea de no dar por sentado que algo existe por sí mismo, que algo es porque sí, y que las respuestas bastan, ¿no? Un poco medio socrático, si se dan cuenta, ¿no? Un poco socrático, si se dan cuenta. Porque Sócrates, su idea era de, pues las primeras respuestas dan una idea, pero hay que someterlas a cuestionamiento y otra vez, y otra vez, y otra vez, el tipo era así como, puta, nada le satisface, ¿no? Es algo muy parecido. No todos los profesionales de las ciencias sociales están de acuerdo, porque hay unos que quieren como hacerlo mucho más científico, de experimentación, y entonces la parte filosófica como que no les camina mucho. Aquí estoy haciendo explícita desde dónde hablo yo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es un ejercicio, aún si fuera positivista, es un ejercicio en donde inclusive mis resultados estadísticos, para quienes lo hacen así, son una probabilidad y que puede ser distinto y que sería, los positivistas también son popperianos, ¿no? En el sentido de, aún esos resultados hay que someterlos a cuestionamientos hasta que ya no sea posible cuestionarlos y entonces llegamos a la verdad, ¿no? Una cosa que también viene de los racionalistas como Descartes, ¿no? Bueno, entonces, si ya dijimos que hay complejidad y que esto explica un poco el cambio social y que conforme hay
cambio social, hay mayor complejidad, porque hay mayor especialización y esa especialización se vuelve más. Quiere decir que no es lo mismo que dificultad, ¿no? Claro, puede ser difícil discernirlo, entenderlo, pero la complejidad quiere decir que hay muchos componentes, como las cosas electrónicas, ¿no? Un celular, por ejemplo, ¿no? Un celular, a diferencia de quienes sean de los 80, de los 90, ¿no? Todavía en los 2000 había celulares así que tenían poquitas funciones y tenían los jueguitos estos de la viborita que eran muy divertidos, pero que eran muy poco sofisticados, ¿no? No tenían las cámaras, ¿no? No tenía, y que las cámaras de quién sabe cuántos megapíxeles, y que WhatsApp, y que redes sociales, y ahora puedes hacer todo en el celular, ¿no? Todo, ahorita vamos a la aceleración, en un espacio de tiempo muy pequeño. Pero bueno, el cambio se ha visto, ¿no? Entonces, complejidad quiere decir, tiene muchos componentes. Y que esos componentes pueden tener una cierta autonomía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Volvamos al celular. La cámara es autónoma, aunque pertenece al celular, aunque pertenece a las funciones del celular, es autónoma de, por ejemplo, el sistema que controla WhatsApp. Pueden tener interacción entre ellos, ¿no? Pero son autónomos. Mejor voy a ejemplificarlo con un coche porque yo del celular sé casi nada, ¿no? Los automóviles contemporáneos, automóviles de ahora, ¿no? Tienen un montón de sistemas que tienen sensores, que tienen electrónica, ¿no? Y entonces tenemos un sistema de frenado. El sistema de frenado está relacionado con el sistema de aceleración, pero cada uno es independiente. Hay especialistas en sistema de frenado, ¿no? Hay especialistas en amortiguación, hay especialistas en el sistema de enfriamiento. Todos son parte de un entorno porque es el automóvil que camina, pero los frenos tienen sus propios componentes, su propio sistema, su propio cuerpo. Bueno, pues así la sociedad la podríamos pensar, haciendo la analogía, que en realidad viene de la biología, no viene de la electrónica. Y la electrónica lo toma de la biología, o sea, los embedded systems, que le llaman en la electrónica, ya viene de la biología, de la autopoiesis y esto, ¿no? Pero vamos a dejarlo con esto, que si no nos vamos a poner ahí, hablar de un montón de cosas. El chiste es que tratan de decir, hay muchos componentes sociales y cada uno tiene una función que puede ser independiente. Pensemos en el derecho, ¿no? El derecho es un producto social, es un fenómeno social, pero tiene una cierta independencia. Espérenme, es que me llega un WhatsApp y ya, nada más quería ver que ese WhatsApp fuera de trabajo y que me dijeran, oye, no te escucho, ¿no? Entonces, porque luego si pierdo la señal, ahorita estaba viendo más mi presentación que a ustedes, bueno, no más, estaba viendo mi presentación. Entonces, bueno, decía, ¿no? La parte de la complejidad es que tiene muchos componentes y que muchos son autónomos. Entonces, en el derecho, pues vemos un mundo, ¿no? De significados compartidos, de prácticas. Los abogados se caracterizan por esto, ¿no? Por formas de habla, como los médicos, ¿eh? O sea, digo, los médicos tienen sus formas de hablar, sus formas de vestir, sus formas de ser. Eso es diferenciar, ¿no? Eso es complejidad. Y la medicina es autónoma del derecho. ¿Puede tener una relación? Pues sí, pueden, pero la disciplina médica como disciplina médica tiene sus propios conceptos, tiene su propio lenguaje, sus propias prácticas, y el derecho y la filosofía y la sociología, cada una. Y dentro de cada uno de esos campos, como le define Bourdieu, hay igualmente otros componentes, ¿no? Está el derecho electoral, está el derecho ambiental, y cada uno de ellos da cuenta de esa diferenciación y de esa especialización, ¿sí? Y la diferenciación y la especialización y todo este cambio es, o parte, o su punto de quiebre, digamos, es la modernización, la modernidad, ¿no? Que la modernidad más o menos viene de la mano con los procesos de transformación que suceden en la era de la revolución, ¿no? Las revoluciones sociales, francesa, estadounidense, y la revolución la revolución industrial. Y acá en Latinoamérica, revoluciones sociales tales como la de Haití, que pasa muy desapercibida, pero que la verdad
es la primera revolución y cambia un orden social y constituye una serie de premisas que luego le sirven a Hegel para hablar de esto. Pero el lunes voy a dar una conferencia sobre esto. Hegel, Haití, la revolución. Hegel, Haití, la historia universal. Es un libro, pero yo voy a hablar de este el lunes. Digo, es comercialito, ¿no? Se los dejo ahí para quienes les interese más estos temas. Pero bueno, entonces la modernización o la modernidad como un fenómeno que cambia las prácticas. Pero además, la modernidad y las prácticas con ello, ¿no? Van transformándose a una velocidad cada vez mayor. Esto lo podemos ver ahora sí en los celulares, ¿no? Los celulares nacieron por ahí de los 90, eran unos ladrillotes, unas cosas así, ¿no? 30 años después, los celulares son una cosa que son una nave espacial. Si los viera alguien que por alguna razón ya no estuviera en este planeta en los 90 y llegara acá y viera todo lo que hace esto, quedaría impresionado, ¿no? Los coches no vuelan, pero estas cosas hacen prácticamente todo, ¿no? Aquí podemos tener nuestro trabajo completo, ¿no? En la nube, el internet, y cada vez es más rápido, ¿no? Cada vez se transforman, y no solo los aparatos ¿qué, no? Nuestras relaciones sociales. Y hay fenómenos que los catalizan, como la pandemia, ¿no? Ya existían las posibilidades de hacer videoconferencias, pero el COVID lo hizo que fuera más rápido, ¿no? Y de pronto todos o todos nos tuvimos que adaptar a circunstancias cambiantes que hicieron que la transformación fuera más rápida. No fue solo el COVID, ya había un proceso de transformación aceleradísimo, muy veloz, ¿no? Claro, y eso también condiciona, es una estructura de nuestras prácticas, ¿no? Porque paradójicamente, o sea, la aceleración no nada más es la transformación del cambio, la velocidad en que cambian las cosas, sino también cómo vivimos, ¿no? Es paradójico, porque cada vez tenemos más cosas y cada vez tenemos menos tiempo para hacerlas, ¿no? Cada vez tenemos, y pareciera que es esto, ¿no? Es rápido, necesito aprender idiomas, y necesito hacer ejercicio, y necesito, ¿no? Y salir y ver y viajar y todo. Una vida muy acelerada. Claro, y luego en ciudades, esto como esta, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Va haciendo que nuestras vidas vayan muy rápido. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Para quienes vivan en la Ciudad de México, porque también es una experiencia sensorial, digamos, ¿no? Sabrán que la velocidad en la que corre el tiempo aquí es diferente a la que corre en provincia. Voy a abusar otra vez de la anécdota, ¿no? Bueno, en las entidades federativas, como quieran decir, hay quienes no les gusta que se le diga provincia, ¿no? Yo cuando voy de viaje, porque viajo seguido por el trabajo, ¿no? Algo que yo siempre tengo así en la cabeza es el tiempo. ¿A qué hora el aeropuerto? Y no, yo veo mis vuelos y no, para regresar rápido porque tengo que trabajar y entonces, y en lo que me traslado. Y entonces yo cuando me llegan a invitar y son muy amables siempre, oiga, cuando vayamos, pues, y yo siempre, sí, pero es que mira mi vuelo, no sé qué, y nunca me da tiempo mucho de convivir, porque yo estoy pensando yo me quiero regresar porque tengo cosas que hacer y entonces, sí, con una velocidad, y sí les digo, ¿no? Oye, perdón, yo vengo de Ciudad de México y ahí es una cosa, entonces no soy tan fastidioso, pero para mí el tiempo es algo que siempre está ahí, que estructura mi vida, ¿no? Mi familia vive en Querétaro, ¿no? Entonces ellos como de, no, pues es dentro de media hora, ¿no? Yo, a media hora, pues vámonos, ¿no? No, hombre, pues vamos. En Chiapas, estuve en Tuxtla Gutiérrez la semana pasada y tenía un evento a las 10 de la mañana, no hace 2 semanas, un evento a las 10 de la mañana, y entonces yo, bueno, entonces pasan por mí, que como 9:30, no, pues si quieres para tomar un café, pero paso por ti al 10 para las 9, al 10 para las 10, ¿no? Y yo, ay, ¿en serio? 10 minutos. Es una experiencia, pues, ¿no? Que nos posibilita, que nos condiciona y que también con eso reflejamos nuestra expectativa de vida, ¿no? O sea, para nosotros decir 2 años es como de, uy, es muy poquito. Me queda poquito tiempo, ¿no? Tengo 38, híjole, ya voy a cumplir 50, así de, no, pero vas así. Es una experiencia, insisto, no solo de cómo cambia nuestro entorno, sino de cómo experimentamos, y eso también es parte de la sociología, cómo experimentamos nuestras relaciones sociales, nuestra vida social, ¿no? La fenomenología viene también de la filosofía, ¿no?
Entonces, para terminar, porque yo sé que esto a lo mejor, digo, a mí, yo me puedo seguir y hablar, pero sé que a lo mejor a ustedes les resulta no difícil, porque no es difícil, ¿no? Es muy empírico, es muy ejemplificativo, no abuso de conceptos ahorita, pero sé que puede hacer así como quizás un primer acercamiento a la ciencia social y entonces como de ya me perdí o me puedo perder, entonces ya voy a ir redondeando, ya voy a ir terminando, porque no sé que hablo mucho. Pero bueno, entonces la importancia del pensamiento crítico, la importancia de cuestionarnos y nunca renunciar a esta cosa que es la imaginación. Pero lo imaginario o la imaginación puede tener dos formas de entenderse en la sociología. Una metodológica y otra de objeto de estudio. Nuestras sociedades, nuestras prácticas, también tienen mucho de imaginario. Pensamos cómo puede ser algo. Nos imaginamos cómo debería de ser. Inclusive cuando legislan, los que legislan, las que legislan, imaginan algo, ¿no? Yo no, pero quienes lo hagan, presentan una iniciativa con una expectativa. ¿Qué voy a alcanzar con esta iniciativa? ¿Cómo voy a constituir? Es un imaginario. Y ese imaginario no nada más es una abstracción, no es nada más un deseo político, porque seguramente está compartido. Si nosotros permitimos esto, si nosotros hacemos esto, si nosotras y nosotros construimos esta institución, vamos a tener esto. Es una expectativa, es un imaginario y puede ser un imaginario compartido, ¿sí? Un imaginario de orden o de desorden. Y entonces hay que hacer otra cosa para quitar ese desorden, pero no es algo que exista por sí, ¿no? Es algo medio complicado porque ¿cómo no va a existir el desorden? Sí existe, pero la manera de identificarlo, de discernirlo, de definirlo, no es necesariamente lógico. Lo que para alguien puede ser, ¿qué desorden? Ah, pues no es tanto, ¿eh? No es tan desordenada la cosa, ¿no? Pensemos en México. México, podríamos convenir, nuestro sentido común compartido sería, esto es un desorden, ¿no? O sea, no hay orden. Una vez yo lo dije en el doctorado, ¿no? Es que esta ciudad es desordenada. Y una persona me dice, se ve que nunca has estado en Centroamérica, ¿no? Y yo, ¿por qué? Y dice, pues porque aquí el camión, ¿no? El camión, tú cuando vas de Primera Plus, ¿no? O el ETN o Flecha Amarilla, el que sea, vas a la central de autobuses, compras tu billetito, tu boletito, y dice que sale a las 11, y sale a las 11, ¿no? Sale a las 11:05. A las 11:15 ya te estás molestando porque el bendito camión decía a las 11. Sale a las 11:15. Dice, en Venezuela, y lo puso como ejemplo, en Guatemala pasaba lo mismo. Si te dice a las 11, puede salir a la 1. O sea, no hay esa predictibilidad. Y el camión, el colectivo, puede no pararse, ¿no? O sea, puede no detenerse en la parada. Aquí se detiene la parada. Medio se detienen donde les da la gana, pero hay un cierto orden, era lo que me decía. Hay un cierto orden. Sí se puede prever, claro, no son los trenes de Alemania, pero sí se puede prever muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí había, en mi imaginario, como yo lo había constituido, esto era, ay, no, y me encanta vivir en Ciudad de México, pero sí hay muchas veces que dices, no, es que no puede ser, ¿no? Decía, no, pues no. Si ese es tu parámetro, la verdad es que tu imaginario, pues está chiquito, ¿no? Claro, lo comparas con Viena, pues sí, pero ¿qué tamaño tiene? O Berlín, pues sí, pero ¿qué tamaño tiene Viena? ¿Y qué presupuesto tiene? Hay otras condiciones. Bueno, entonces, esa es una noción de imaginario. El otro imaginario es que nos permita pensar esto, ¿no? Que nos permita ver en lo cotidiano, que nos permita ver en lo aparentemente intrascendente, fenómeno social. Cuestionarnos por qué esto sucede de esta manera. ¿Pudo haber sucedido de otra? ¿Qué hubiera pasado si sucedía de esa manera? ¿Qué expectativa hay en esta norma? ¿Qué vislumbro en esta sentencia? ¿Qué discurso social hay sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el narcotráfico, lo que ustedes digan, en esta sentencia, en este libro, en esta representación, en esta idea? ¿Sí?
Ahí viene la importancia del pensamiento crítico, de la imaginación y de cuestionarnos. Claro, sí se puede volver muy fastidioso y no se trata de volverse el pedante que en la casa te empieza a dar una cátedra y te empieza a cuestionar de por qué tomas vino, ¿no? Porque sí, ¿no? O por qué te gustan los corridos tumbados, pues qué te importa, ¿no? O sea, no se trata de volverte, esto lo haces en tu espacio académico, ¿no? Es a veces hasta sin querer, pues uno lleva su profesión a la mesa, ¿no? Y entonces, ¿quieren saber por qué comemos con cubiertos, no? Hay un sociólogo que se lo preguntó, prácticas que estructuran, ¿no? Y entonces se preguntó imaginación, ¿no? Oye, ¿en dónde hay un tema para investigar? En nuestros modales, ¿no? ¿Por qué decimos por favor? ¿Por qué hablamos de determinada manera? ¿Por qué cortamos con cubiertos y no comemos con las manos? ¿Por qué vemos mal que coman con las manos? Siempre ha sido así, no, antes comían con las manos, porque hay un espacio reservado para hacer nuestras necesidades fisiológicas. Siempre ha sido así, no, antes hacían ahí donde fuera. Porque hay un espacio para dormir, antes era así, no, ¿por qué los restaurantes? Entonces, todo eso dice y lo define así en Norbert Elias, es el proceso de civilización, tratando de darle una explicación, la génesis de esas prácticas que podían haber sido otras y cómo fue ese proceso de refinamiento, ¿no? En donde el comer, el hablar, el vestir, el dormir, el ir al baño, fue haciéndose como en espacios reservados para esto, pero así no era, ¿no? Eso quiere decir, así no es. No es que sea por eso natural, es que lo convertimos en eso. Está bien, yo no estoy diciendo, entonces voy a hacer pipí en la casa de mi novia, ¿no? No, o sea, en el piso, ¿no? No, no es una invitación a hacer algo que no somos. Es para tratar de decir cómo se han configurado nuestras prácticas, pero que siempre podían ser otras, ¿sí? Entonces, retomando, pues necesitamos teoría, necesitamos conceptos que nos expliquen o conceptualizar nosotros, ahí la imaginación. El proceso de civilización es una conceptualización, es una abstracción para explicar un fenómeno de por qué ahora tenemos estas prácticas tan sofisticadas para comer, ¿no? ¿Por qué nuestra comida ahora es tan así, ¿no? En restaurantes en donde tiene una pizquita de sal hacia arriba y una florecita, muy bonitos, ¿no? Es una sofisticación. ¿Por qué? ¿Cómo se convirtió en eso la gastronomía? ¿No? Independientemente si nos guste, si pero eso es nada más para venderlo caro. Más allá de eso, más allá de ese sentido común compartido, ahí hay fenómenos, ¿no? Entonces necesitamos investigar, necesitamos preguntarnos. Y desde luego, nos preguntamos con metodología, ¿no? Formas para conocerlo, que si la entrevista, que si la estadística, ahí sí depende de mi compromiso teórico, ahí sí depende de cómo yo quiera llegar a ese objeto de conocimiento, pero cómo yo pienso que se da ese objeto de conocimiento, ¿sí? Si a nivel individual, si a nivel colectivo, y entonces eso va a condicionar las metodologías, ¿no? Las metodologías cualitativas y cuantitativas, ¿no? Que si utilizo gráficas y números y estadísticas, o si utilizo entrevistas, análisis de discurso, o análisis histórico, sociohistórico, ¿no? Entonces, no renunciar a los conceptos ni a la historia, porque todo eso va alimentando y retroalimentando nuestras prácticas, ¿no? Bueno, esa sería una breve, sintética introducción y relación entre ciencias sociales y pensamiento crítico. Ahora les cedo a ustedes la palabra por si hubiera preguntas, comentarios, los pueden hacer en el chat. Espero que haya quedado claro, ¿no? El objeto de las ciencias sociales, para qué sirven, cómo se dan, cómo se conocen, cuáles son sus principales preocupaciones. No digo corrientes porque eso nos llevaría más tiempo. Tuve que hacer una síntesis que fuera lo más, no digo entendible, sino que abarcara lo más, los objetos más interesantes para despertar y poder relacionarlo con el pensamiento crítico. Pero ahora, preguntas, comentarios por parte de ustedes, los escucho. Bueno, si no hubiera nada, pues yo les agradezco por su atención, por su presencia, esperando otra vez que haya sido interesante, que haya, pues, planteado para ustedes qué es la ciencia social o qué son las ciencias sociales, cuál es su objeto. Muchas gracias por los comentarios y pues nada, quedo de ustedes para cualquier cuestión,
Les escribo aquí mi correo electrónico por si necesitaran clarificar algo, algún comentario negativo o positivo de la clase. Y pues muchas gracias, ¿no? Que tengan un feliz fin de semana. Yo espero que este módulo y este diplomado en general les sea muy beneficioso, ¿no? Que les sea atractivo, que les gusten estas clases, que les haya gustado esta, desde luego, en lo particular. Y pues nada, muchas gracias por estar pendientes de las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Gracias por los comentarios. Saludos a todas, a todos. Feliz fin de semana y nos vemos pronto. Gracias.